Bueno, a ver, avísenme si ven mi pantalla. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, van a ver tomando mate. Eh, ya vimos esto. Entonces acá la idea de ver ese video era entender el electrocardiograma, porque los enfermeros y las enfermeras tienen que saber leer uno. Es importante porque siempre son las personas que ven el paciente siempre. O sea, siempre el estado del paciente lo conoce el enfermero, no lo conoce tanto el médico. Por ahí el médico va cada tanto y se fija, pero como que el estado, digamos, del paciente lo puede, creo que seguir mucho mejor que un enfermero que un médico, porque el enfermero está siempre. Entonces, el electrocardiograma, que es lo que estábamos viendo, registra las señales eléctricas que salen del corazón o que se realizan en el corazón. ¿Cómo se ve? Es un gráfico que estudia cómo varía el voltaje. O sea, fíjense que estamos hablando de voltaje, algo que para nosotros era la instalación eléctrica de una casa, un enchufe. Es el voltaje, ¿sí? ¿Cómo es? El corazón o corazón al tiempo. Profe, se la escucha re mal. Silénciense todos, por favor. Si pueden, silenciense. Alguien no está silenciado. Alberto. Sí, yo, perdón, se me tilda el celu. ¿Está bien? Bien. Ahí se escucha mejor. Vuelvo. Entonces, el electrocardiograma lo que hace es registrar la actividad eléctrica que tiene el corazón, ¿sí? Y la registra escribiéndola en una hoja milimetrada, ¿sí? O sea, la corrida es a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, esto que vemos acá son las variaciones del voltaje que hay en el corazón a lo largo del tiempo, ¿sí? Suele ser corto, suelen durar 30 segundos, o sea, es poquito el tiempo el que se mide, pero en 30 segundos hay varios latidos cardíacos, entonces alcanza, ¿sí? Para analizarlo. Suelen tener varias filas porque suelen registrarse las pulsaciones en distintos lugares. No sé si saben o si alguna vez hicieron un electrocardiograma, que les empiezan a poner los chupetes en varias partes del cuerpo, no solamente en una. Y eso es porque se registra en varios lugares ese voltaje, ¿sí? Bueno, hay 3 ondas en el electrocardiograma. Se fijan, hay 3 ondas, acá, acá y acá. Voy a ponerme el cursor. Tenemos la onda P, que es una montañita chiquita, ¿sí? Que es cuando se despolariza la aurícula. Es antes de la contracción auricular, o sea, es antes de que pase la sangre desde la aurícula al ventrículo. Esa es la onda P. O sea, la onda P es esta, que está acá, ¿sí? Está el complejo QRS, que es el mayor pico del electrocardiograma, que es cuando los ventrículos están a punto de contraer, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es cuando se están contrayendo, sino que es cuando van a recibir la señal. Ese es el complejo QRS en el electrocardiograma, ¿sí? Acuérdense, la aurícula se llena de sangre, los ventrículos se llenan de sangre. Y después de que los ventrículos se llenan de sangre, reciben la activación mediante el nodo auriculoventricular, o sea, el segundo nodo, fíjense, acá está el nodo sinoauricular, que le manda la señal al nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular es el que le manda la señal a los ventrículos para que generen la despolarización, para que generen la contracción y que la sangre se bombee, ¿sí? Y después está la onda T, que es cuando los ventrículos se recuperan de este bombeo.
De este bombeo, ¿por qué? Porque cuando hay una señal eléctrica, la señal viaja a través de se llama un potencial de membrana. O sea, la membrana se despolariza. No sé si se acuerdan que la membrana plasmática tiene, que las membranas plasmáticas en general tienen un orden, y cuando hay una señal eléctrica, estas membranas se despolarizan y eso es lo que genera el movimiento muscular, ¿sí? Entonces, la onda T es una onda más alargada, más laxa, que está después del complejo QRS. Acá tenemos toda toda la historia, ¿sí? La onda P, que es cuando se cargan las aurículas, el complejo QRS, que es cuando está a punto de bombearse la sangre, y la onda T, que es cuando los ventrículos se recuperan de esta acción, ¿sí? Bien, entonces, eso es el electrocardiograma, sencillamente. Lo que tenemos que entender es que esto responde a la acción o el accionar de los nodos que están en el corazón, ¿sí? Y cuando hay algún tipo de patología cardíaca, algunas de estos picos van a verse afectados, ¿sí? Si está descoordinado, por ejemplo, se podrían llegar a solapar, ¿sí? O por ahí están por cada latido, ¿sí? O sea, fíjense, cada complejo QRS indica un latido, ¿sí? Si, por ejemplo, venimos viendo el electrocardiograma, lo más bien, qué sé yo, viene bien, viene bien, viene bien, y de la nada, este complejo entero se corre un poquito, es porque el corazón está teniendo un problema de que late un poco más rápido en ciertos momentos, como que late una vez, late dos veces, late 3 y 4 seguidos. Entonces, eso es un electrocardiograma que sería anómalo, o sea, que sería raro, ¿sí? Y así es como nos podemos dar cuenta que hay algún tipo de problema con el paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que cómo es que medimos estas señales eléctricas? Lo que se coloca son los chupetes, en realidad se llaman electrodos, pero nosotros les decimos chupetes, ¿sí? Que son, que se ponen sobre la piel y que captan esos impulsos eléctricos del corazón. Esos impulsos se registran, ¿sí? En este papel milimetrado. Y se ponen varios chupetes porque se necesita una imagen o un electrocardiograma lo más completo posible que sea consistente, o sea, que sea consistente el que ponemos acá con el que ponemos acá, ¿sí? Entonces, nada, les quería decir otra cosa que es que el electrocardiograma siempre estas líneas o estas valles y estas montañas que vemos, la onda P, el complejo QRS y la onda T, son protuberancias respecto a una línea isoeléctrica, que es el voltaje que tiene el corazón normal, ¿sí? Y justamente por eso hay diferencias de potencial, ¿sí? Porque el corazón tiene una energía constante y cuando late, ¿sí? El intervalo P, el intervalo QRS y la onda T son como que son momentos de mayor energía, ¿sí? Y los momentos así más bajos son momentos de recuperación de voltaje negativo, ¿sí? Porque la onda T también es un complejo de recuperación, pero es como que el ventrículo se llena, ¿sí? O sea, se vuelve a cargar, digamos, para recibir la siguiente señal. Entonces, esta línea, que se llama línea basal, es la que refleja el latido cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de esta línea es como la línea cero, donde vos te das cuenta, bueno, acá está la onda P, acá está el complejo QRS, acá está la onda T. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que yo les decía antes, de los distintos electros que hay, y qué diagnóstico puede hacer un electrocardiograma que puede diagnosticar un montón de problemas cardíacos. Lo primero es
si hay un ritmo que sea anormal, o sea, una arritmia, ¿sí? Que es bastante común y que es algo que se diagnostica con un electrocardiograma. Se puede diagnosticar si hay arterias que estén obstruidas, por ejemplo. También se puede diagnosticar el paro cardíaco o un ataque cardíaco, se puede diagnosticar gracias a un electrocardiograma. Y también se puede revisar si un marcapasos colocado en un corazón está funcionando correctamente, porque justamente lo que mide es el ritmo cardíaco, y el marcapasos artificial lo que hace es regular ese ritmo cardíaco. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿O paso al siguiente tema? ¿Dudas? Ahí en ¿No? los dibujitos no vi, en el video decía el segmento PQ, que representaba algo así como el tiempo que viajan del nodo sino auricular al nodo auricular, pero no lo vi como representado en el gráfico, digamos. Sí, sí, está, pero acá. Segmento PR, está acá. Sí, sí, sí. Profe, Sí. ¿cómo nos damos cuenta que una arteria está obstruida en el papel del ecocardiograma, electrocardiograma? Una arteria está obstruida. Sí, Acuérdense que el electrocardiograma se coloca, los electrodos se colocan en varios lugares. Entonces, siempre lo que se va a ver, dependiendo en qué lugar sea, yo honestamente no sé leer un electrocardiograma bien, porque no me dedico a eso, pero sí es que como se ponen electrodos en varios lugares, hay algunos lugares que van a reflejar otro tipo de señales, no esta, o sea, esta es la del corazón, esto. Pero fíjense, la línea número 2 no es el corazón. Se levanta al mismo, o sea, hay una onda que se levanta al mismo tiempo que el complejo QRS, que debe ser como correspondiente digamos, a esta señal que hace el nodo auriculoventricular hacia los haces. Pero, a ver, esperen que viene alguien. profe, mi pregunta es, bueno, nosotros sabemos cómo es un electrocardiograma normal. Y si es uno anormal, nosotros tendríamos que avisarle al doctor, ¿no? Si ves algo anormal, hay que avisarle al médico. Sí. Si Claro. se observa algo anormal, lo que yo te estaba diciendo es que no todas las líneas del electrocardiograma son iguales. Entonces, esto es algo que te tengo que confirmar igual. Como no todas las líneas son iguales, fíjate que la línea 1 es así, pero la línea 2, el pico del que correspondería al momento del complejo QRS es mucho más chica, o después acá tenemos una que es negativa, pero fíjate que son todas en la misma, que todas están alineadas, o sea, fíjate que hay un pico o un valle en el mismo lugar en este electrocardiograma, ¿sí? Entonces podríamos al menos pensar que esta persona está teniendo consistentemente el latido cardíaco con la circulación sanguínea. Ponele que esta que está acá, esta línea que tenemos acá, es del brazo. Entonces, por ahí, si hay algún tipo de anomalía de acá, digamos, de esta línea respecto a las otras, podrías darte cuenta que pasa algo con alguna arteria o alguna vena del brazo, ¿sí? Por ahí está tapada. O si estuviera tapada la arteria aorta, por ejemplo, que es la que bombea sangre hacia el corazón, el nodo sinoauricular tardaría más en mandar la señal al nodo auriculoventricular. Entonces, esto estaría más separado.
Profe, ¿y usted no nos puede dar como ejemplos de electrocardiogramas como anómalos para saber? Los pueden buscar si quieren. O sea, electrocardiograma, lo que yo les tenía que explicar en el programa es cómo funcionan, porque ustedes tienen que ver electrocardiograma en una materia que es de enfermería, que no me acuerdo cuál es. Pero, o sea, en biología ven electrocardiograma como cómo funciona, ¿sí? Después, si hay uno que es anormal o cómo es diagnóstico, todo eso, lo ven en otra materia que me dijeron cuál era y no me acuerdo cuál. Bueno, profe. Igual yo les busco, a mí no me molesta. Es más, a mí me parece interesante. No, yo para saber. No, está perfecto igual, o sea, me parece súper súper válido. Le pregunto a su profe Laura, ¿no? Sí, Le voy a preguntar a ella si tiene electrocardiogramas anómalos, porque ella trabaja es enfermera. Ella va a tenerlo. Pero ya lo vamos a ver más adelante, profe. Bueno, está bien. Igual les voy a pedir para verlos. Para mí, o sea, yo tengo entendido que lo van a dar más adelante, en otra materia que no me acuerdo el nombre. En alguna práctica también lo van a ver. Pero déjenme preguntar. A ver, ¿cuándo lo van a ver? Así yo les digo. Bueno, gracias. Bien. Y el último tema, este es el último tema de la materia, a ver. Creo que sí. Sí, este es el último tema. Bueno, prepárense. El último tema de la materia es hemostasia, que es la coagulación de la sangre cuando hay una herida, ¿sí? Ya vimos cómo la sangre fluye, ya vimos cómo está bombeada desde el corazón, ya vimos cómo bombea el corazón la sangre, que no es cualquier cosa, sino que tiene ahí una intermediación eléctrica súper interesante, ya vimos cómo se transfiere los distintos elementos desde la sangre hacia los tejidos y desde los tejidos hacia la sangre. Ya vimos las diferencias entre las venas y las arterias, y ahora nos falta ver qué pasa si alguno de estos vasos sanguíneos se rompe, ¿sí? Porque por ahora veníamos viendo que estaba todo cerrado, todo completo, o sea, los capilares, aunque estén fenestrados y aunque estén totalmente abiertos o tengan esto, sí, aunque tengan poros grandes, aunque tengan esos grandes huecos que vimos antes cuando vimos los tipos de capilares, no están rotos, sino que están abiertos. Su estructura anatómica es así, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si alguno de estos vasos sanguíneos se rompe? Y eso se le llama hemostasia, ¿sí? O sea, es detener una hemorragia, y una hemorragia es cuando justamente un vaso sanguíneo se rompe, ¿sí? Estoy grabando, ¿no? Porque yo me estoy grabando. Sí. Sí. Ok. La hemostasia involucra un sistema que es de la sangre mismo, de coagulación. O sea, la sangre tiene factores que van revisando y monitoreando que no haya nada abierto. Y también interviene el sistema de defensas del organismo, ¿sí? O sea, también interviene el sistema inmunitario, que es algo que no vimos, que lo van a ver en anatomía, si mal no me equivoco, y si no lo van a ver en anatomía, no sé cuándo lo van a ver, espero que lo puedan ver porque es re interesante. Bien, entonces, hay dos grandes elementos dentro de la hemostasia. Una es la fibrina, que son, digamos, una diferenciación, un material que se diferencia a partir de unas células que están en el plasma sanguíneo, y las plaquetas, que participan en la soldadura, digamos, y de la coagulación en sí, ¿sí? Bien, entonces, tenemos varias partes, digamos, o varias etapas de lo que es el proceso coagulatorio o de hemostasia. Y es esto: cuando un capilar o una vena, una arteria
se lesionan, o sea, se rompen, se abren, las paredes ya de por sí acuérdense que son como tubos, las paredes se contraen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando un tejido se daña, acuérdense que los tejidos son como capas de cosas. Entonces, cuando un tejido se daña, es como que se expone la capa que estaba abajo, que nunca realmente tocó la capa de arriba, ¿sí? Es como que si yo tengo, no sé, una bolsa de dulce de leche arriba de una bolsa de mayonesa. Están una arriba de la otra, ¿sí? No se van a tocar entre ellas. Pero si yo las rompo a las dos, la mayonesa y el dulce de leche se van a mezclar, ¿sí? Es más o menos eso. Es como que, si bien los tejidos están uno arriba del otro, no siempre tienen tanta conexión y no siempre se conectan a niveles tan cercanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un vaso sanguíneo se rompe, entonces quedan expuestas las moléculas de los distintos tejidos a tejidos que no les corresponde ser. Por ejemplo, el tejido conectivo con el tejido muscular, ¿sí? O sea, el tejido conectivo es uno y el tejido muscular es otro. Si se rompe parte de esos tejidos, el tejido muscular va a tener elementos que el tejido conectivo no tiene. Por ejemplo, ácido láctico, ¿sí? Entonces va a haber una respuesta por parte del tejido conectivo, ¿sí? Pasa lo mismo con las venas, con las arterias, con cualquier vaso sanguíneo. Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, se rompe endotelio, tejido muscular, que es el músculo liso que rodea a los vasos sanguíneos, y tejido conectivo. Entonces, se empiezan se genera como una respuesta inmediata que es como, che, para esto no es mío, y me cierro, ¿sí? Eso es lo que le pasa a priori al vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando se abre, se rompe, cuando se rompe o se abre, se cierra un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el vaso sanguíneo se achicó, digamos, se contrajo, en realidad la acción es una acción que hace el músculo que está alrededor de los vasos sanguíneos. Acuérdense que los vasos sanguíneos son tubos rodeados por músculo. Entonces, una vez que se lesiona el vaso, el músculo se contrae en esa zona, por lo cual hace que el pase de sangre y de plasma por esa zona sea menor. ¿Para qué? No morir desangrados, es una de las razones. Y la otra razón es porque esa contracción colabora con que se arme lo que se va a llamar el tapón plaquetario, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae el vaso sanguíneo, se generan una serie de señales, ¿sí? Que atraen a las plaquetas, que son unas células sanguíneas, que no sé si se acuerdan, cuando hicimos el trabajo práctico anterior, para qué servían. Yo les dije que tenían que describir para qué función tenían las plaquetas. ¿Alguien se acuerda? ¿Para coagular, profe? Claro, o sea, intervienen en el proceso de coagulación, ¿sí? Entonces, las plaquetas, ¿dónde están? En la sangre. ¿Cuándo? Siempre, dando vueltas por todo el torrente sanguíneo. Cuando sucede esto, que se contrae un vaso sanguíneo, las plaquetas responden a esa contracción, que además genera una serie de señales químicas. No es que se contrae y la plaqueta se dio cuenta que estaba más estrecho el camino y se quedó ahí. No, sino que esta contracción y esta acción muscular genera un montón de señales químicas que atraen a las plaquetas a formar ese tapón plaquetario, ¿sí? Entonces las plaquetas se empiezan a aglutinar alrededor de la herida que se haya hecho, así. Y esto es así. Acá tenemos el tapón plaquetario, ¿sí? Esperen un poco, que quiero activar esto. Bien, entonces, se acumulan las plaquetas en donde ocurrió la lesión, ¿sí? Y después se generan lo que se llaman trombos, y los trombos lo que son es como una especie de parate en el vaso sanguíneo, ¿sí? Un trombo, una trombosis es algo que para, ¿sí? Y esto justamente es lo que el tapón plaquetario es el que inicia la cascada de coagulación, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, las plaquetas son células, ¿sí? Entonces, en realidad no son parte del tejido
sanguíneo, sino que son células que se ponen ahí como para decir, bueno, tapemos mientras se arregla esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se arregla esta lesión? Lo que activa el tapón plaquetario es una cascada de coagulación donde hay un factor muy importante que se llama trombina, que también está en la sangre, que activa a la fibrina, que también está en la sangre, para hacer y terminar ese tapón, y que ese tapón quede como un coágulo, ¿sí? Bien, una vez que se forma el coágulo de fibrina, se sella por completo el vaso sanguíneo, y después de unas semanas, la pared del vaso sanguíneo, el músculo, el endotelio y el tejido conectivo se regeneran, ¿sí? O sea, esta parte pasa en lo que para de sangrarnos una herida, ¿sí? Puede pasar en 2 horas. Es corto el proceso de coagulación, ¿sí? Lo que es largo es el proceso de volver a unir estos daños que se hicieron, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el vaso lesionado, está sangrando, se empiezan a aglutinar las plaquetas por las señales que mandan estos vasos sanguíneos abiertos. Las plaquetas se van aglutinando y generan el inicio de la cascada de coagulación, la cual llama, digamos, a las trombinas que diferencian a la fibrina, ¿sí? Que diferencian a la fibrina, que también es una célula que anda dando vueltas por la sangre, y que la fibrina es la que finalmente va a generar el coágulo, ¿sí? Y bueno, nada, se va a generar el tapón por completo, se sella, y después este coágulo se va a salir cuando ya esté vuelta a hacer, o sea, cuando se vuelve a hacer las paredes ay, no me sale, chicos, del capilar o del vaso sanguíneo, ahí está. Bien. Entonces, nada, este es como el ciclo general de la coagulación, ¿sí? Aglutinación de plaquetas, aparición de la fibrina, se forma el coágulo de fibrina y después de un tiempo se retrae, se saca ese coágulo porque ya se regeneró el tejido dañado, ¿sí? Bien, entonces, como les decía antes, para llegar al coágulo de fibrina, o sea, para que se llegue a generar un tapón realmente bueno, tiene que generarse una cascada de coagulación que está generada por el tapón plaquetario, ¿sí? Bien. Ah, les dije mal una cosa, la fibrina no es una célula, es una molécula, ¿sí? Es una proteína que anda dando vueltas por la sangre, que en realidad no está en estado de proteína, sino que está en estado de fibrinógeno, que es una versión anterior, digamos, que está dando vueltas por la sangre y que se diferencia a fibrina una vez que se encuentra con un tapón plaquetario, ¿sí? Bien. Entonces, la coagulación y el tema de que se nos sellen heridas está mediada por 3 mecanismos. Uno de esos mecanismos es justamente la vasoconstricción, o sea que el vaso sanguíneo que se dañó se contraiga para que se reduzca la pérdida de sangre. Imagínense que si se les rompe cuando se cortan, cuando están cortando algo, al principio sangramos un montón, ¿sí? O sea, imagínense que esa sangre que está saliendo está bombeada por el mismísimo corazón, ¿sí? Entonces es importante parar el sangrado porque si no es constante y se pierde mucha sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos apretás un tubito, pasa menos líquido por el medio porque está apretado. Entonces, la vasoconstricción es importante para disminuir el sangrado hasta que se haga el tapón plaquetario, ¿sí? Porque si bien no tarda mucho, algo tarda, y no podemos estar 2 horas desangrándonos esperando a que se forme ese tapón, ¿sí? Así que la vasoconstricción es re importante. Después está la aglomeración de las plaquetas, que son las que forman el tapón plaquetario, y la activación de los factores de coagulación, que es gracias al tapón plaquetario, o sea, es gracias a que las plaquetas empiezan a aglutinar alrededor de esta rotura, ¿sí? Del vaso sanguíneo. Y las plaquetas son las que terminan generando la red de fibrina, ¿sí?
Y bueno, estas etapas que yo les conté, estos mecanismos, se dividen en dos fases. Primero es cuando las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada, y después es cuando se forma el coágulo de fibrina. No es lo mismo que se acumulen un montón de células arriba de la herida, a que se forme una masa uniforme de estas proteínas, ¿sí? Es como si yo quisiera tapar un tubo de agua con bolitas, con canicas, o con canicas atadas con lana y tela, ¿sí? O sea, es una diferencia. El tapón plaquetario es una buena solución a priori, pero no es una buena solución a largo plazo porque son células, ¿sí? Y las células pueden seguir su camino. No tiene una fuerza de adherencia tan grande. Ahora, si las células están unidas por una fibra, o sea, no sé si se acuerdan cuando dimos fibras elásticas, si están unidas por una fibra, que es como un tejido, es mucho más fuerte el tapón plaquetario que el tapón de coagulación, por lo cual se puede generar una mejor condición para que se cierre la herida, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ok. Y acá tienen en la bibliografía un trabajo de la Revista Argentina de Hematología, que es como una revisión de todos estos temas. No se concentren tanto por ahí en leer el trabajo, sino que a mí me gustó este cuadro para que se lo estudien, ¿sí? Que son cuáles son las fases de la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinólisis, ¿sí? Que es cuando el coágulo se termina, ¿sí? Que es cuando el tapón se va, ¿sí? O que es cuando el coágulo deja de sacar sangre en realidad, ¿sí? Que me pareció interesante para que ustedes lo puedan leer. Y acá está, en realidad, que el complejo de hemostasia es mucho más complejo de lo que parece, ¿sí? No solamente que se forme un tapón plaquetario y que eso genera absolutamente todo, sino que son varias cosas, ¿sí? Les voy a explicar un poquito esto. Que la hemostasia se divide en hemostasia primaria, que es el tapón plaquetario, ¿sí? Que las plaquetas, como son glóbulos blancos, se les llama a ese tapón un trombo blanco, pero esto no es importante, que se forme un tapón plaquetario es lo más importante de la hemostasia primaria. Y después, en la hemostasia secundaria, donde se acumula fibrina alrededor del tapón plaquetario, ¿sí? Y eso genera lo que se llama trombo amarillo. O sea, es como que se dividen en colores los trombos, pero eso no es importante. Lo que es importante es que se acumula la fibrina alrededor del tapón plaquetario, ¿sí? Y después están los componentes. Acordémonos de que están hechos los vasos sanguíneos de paso, que es el endotelio, que son estas células que están en amarillo, el subendotelio, que es la membrana basal, básicamente, una capa de músculos, ¿sí? Y cuando se rompen estas paredes, lo que hay que generar es todo esto de nuevo, ¿sí? Todos estos tejidos hay que generarlos de nuevo. Y eso obviamente que va a tardar bastante, ¿sí? Y acá tenemos la estructura de una plaqueta. Fíjense, esto es una célula plaquetar, digamos, ¿sí? Fíjense que las plaquetas tienen un montón de capacidad de endocitosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar todo el tiempo mapeando a ver qué está pasando, ¿sí? Tienen que estar todo el tiempo vigilando si es que hay alguna herida abierta, ¿sí? Y eso cómo se vigila, gracias a las glicoproteínas y a la alta actividad enzimática y de endocitosis que tiene, ¿sí? Y además tiene una capacidad muy grande de exocitosis. O sea, este tipo de células, las células sanguíneas, tienen mucha capacidad de recibir y dar, ¿sí? O sea, como de recibir elementos, o sea, moléculas, y generar señales, ¿sí? En este caso, las plaquetas son las que, al fin y al cabo, van a activar a los factores de coagulación, ¿sí? Y a lo que va a hacer después, específicamente, o lo que va a terminar de formar, el tapón plaquetario, no, pero el tapón coagulatorio final, ¿sí? Y eso es porque las plaquetas tienen una gran capacidad de
liberar compuestos. Y esos compuestos que liberan son señales para el fibrinógeno, por ejemplo, para que venga y active la segunda parte de la hemostasia. ¿Sí? Acá tienen otro video que también explica cómo es la hemostasia, que me pareció que estaba bueno. Es de educar, o sea, es para secundario, pero no, para mí no significa que eso sea malo. Y nada, comentar que las fallas en la hemostasia pueden generar incluso la muerte. O sea, es como que es muy importante tener un buen sistema de coagulación. Fíjense, no sé si alguno conoce hay una enfermedad que consiste en que la persona que la padece no tiene coagulación, no puede coagular. No sé si la conocen a la enfermedad. ¿Diabetes? No es la diabetes. A los diabéticos les cuesta igual coagular, no sé por qué. Me parece que... ¿alguien va a dar diabetes y va a explicar eso? Porque en la diabetes pasa eso, pero no sé por qué. No sé cuál es el mecanismo específico. Hay una enfermedad que se basa en la ausencia de generación de plaquetas. O sea, la persona no puede generar plaquetas. Y esa enfermedad deviene en un montón de problemas coagulatorios, por supuesto, porque no se puede hacer un tapón plaquetario, o sea que la sangre siempre sigue saliendo y esas personas no se pueden lastimar porque si no, o sea, tienen muchas probabilidades de morir desangradas, porque no, es como que si dejas una canilla abierta y no la puedes cerrar, eso es cuando vos no tenés plaquetas. Entonces, es muy importante la hemostasia como proceso biológico dentro del cuerpo, ¿sí? Porque si no, se empiezan a escapar toda la sangre que nuestro corazón bombea y la médula ósea no puede hacer tanta sangre tampoco, no es que todo el tiempo estamos formando sangre, ¿sí? O sea, sí, estamos todo el tiempo formando sangre, pero no es la misma cantidad de sangre la que formamos que la que se nos podría llegar a ir si no tuviéramos plaquetas. Así que es importante cuando nace un niño o cuando, sí, o cuando nos damos cuenta que tenemos algún problema de coagulación, o sea, cuando no nos para de sangrar, no sé, en un día una herida, ir al médico, porque puede llegar a ser un problema grande, no tener plaquetas. También es un signo de cáncer de sangre o de médula. Profe, qué es un signo de cáncer de sangre? ¿Qué pasó? Me Yo parece no que veo se nada. disfrutó, ¿no? La profe dijo en La, el grupo que se le apagó Ahora, la compu. se me había apagado la computadora, estoy con el celular, de pedo lo tenía al lado, pero como que hizo ¡puf! Y se apagó. Así que, nada. profe, ¿qué era lo último Sí, que dijo? ¿Qué es un síntoma de cáncer de sangre? que no puedas coagular, o sea, que tengas algún problema con la coagulación podría llegar a ser un signo de cáncer de sangre o cáncer o Un cáncer. leucemia. Bueno, la leucemia es igual cáncer, pero, o sea, podría llegar a ser un símbolo de algún problema grave, ¿sí? Eh, Ah. Mientras tanto, voy iniciando la compu. Igual no quedaba mucho, ¿eh? Hoy hice una clase corta porque quería escucharles. Y ahora también, aprovechando, les voy a liberar el trabajo práctico número 9, el trabajo práctico número 9, para que lo resuelvan. Es solamente en campus que lo tienen disponible. ¿Tienen
alguna duda con la clase de hoy? Profe, yo no le entendí la última parte, lo del campus. Ah, que ahora ya les voy a, porque tengo el cuestionario del trabajo práctico del trabajo práctico corresponde a la unidad 5, que creo que es el número 9. Ya está hecho, pero no lo tienen visualizado. Ahí ya se los visualizo para que lo puedan hacer. Y también de paso se los explico. ¿Cuántos intentos vamos a tener ahí, profe? Ahí tienen infinitos intentos, porque es un trabajo práctico normal de la cursada. Donde no van a tener más de un intento es en el parcial. ¿Sí? Ahí tienen un solo intento, así que ahí tienen que estudiar para... Profe, perdón, el parcial al final dijo que va a ser para el 2 de agosto. ¿Puede ser? Para la semana del 2 de agosto. Me parece más justo con ustedes para las vacaciones y conmigo también. Pero el fin de semana de ese fin de semana antes del final va a ser complicado. Y se tiene que anotar al final. Yo no sé cómo se está manejando con las otras materias, pero para el final tendrían que anotarse, así yo les mando la dinámica del final, cómo lo van a rendir. ¿No teníamos antro para el 2? ¿O me equivoco? Son los recuperatorios. Pero el recuperatorio de biología es el jueves. O sea, ¿el 2 sería la fecha 2 o el 13 eso? Porque ya me estoy perdiendo acá. Para que ahí te digo porque tengo... ¿Cuándo tenemos el O si con recuperatorio? que va a declarar bien, El sería como recuperatorio el del segundo primer parcial. parcial de biología va a ser el único recuperatorio que tengan. Si se equivocan mucho en el segundo parcial, les voy a preguntar cosas en el segundo parcial de biología. Ahí ya les digo. El jueves 5 de agosto es el recuperatorio del primer parcial de biología. En esa semana, del 2 al 6 de agosto, van a tener tiempo para rendir el segundo parcial virtualmente en sus casas como un cuestionario, ¿sí? Y después, Del 2, profe, del 2 al cuánto. del 2 de agosto, no, perdón, sí, del... Ah, pará, me engañó el calendario que tenía. Esperen. Ya vuelvo. Ahí volví con la computadora. Sí. No, estaba viendo cuándo cae el 2 de agosto. 2 de agosto cae lunes. Ustedes tienen de la semana del 2 de agosto al 6 de agosto tiempo para rendir el segundo parcial. El jueves 5 de agosto es el recuperatorio del primer parcial. ¿Sí? El recuperatorio lo que va a hacer es un oral para que ustedes defiendan el primer parcial. O sea, lo que tienen que hacer es revisar el primer parcial y comentar en qué se equivocaron y por qué se equivocaron, ¿sí? Igual yo les voy a mandar a las personas que tienen que hacer el recuperatorio de esto por privado, ¿sí? Pero tienen que estudiar, obvio, porque si se equivocaron mucho y no aprobaron es porque tienen que estudiar, ¿sí? Y después, el final, la primera fecha de final de biología es el 12 de agosto. ¿Y cómo nos anotamos al final? Le voy a preguntar a la coordinadora. Yo creo que les daría un Google Drive para que se anoten y se anotan. Me parece, pero ya les digo bien cómo se manejan, cómo se van a manejar. Nati. Profe, discúlpame, en el campus habías dejado el 5 de agosto el recuperatorio. Sí, el 5 de agosto, jueves 5 de agosto. ¿Y la fecha 2 que había? Perdón. De la fecha 2 al 6 de agosto tienen abierto el cuestionario del segundo parcial. Ahora sí, profe. Profe, disculpe, y para entra todo el los temas. final, Esperen, alguien, silénciense. No sé quién está hablando, pero Natalia, vos tenías una duda.
Sí, pero no, era con respecto al tema que estaba hablando hoy de los vasos sanguíneos, pero no, ya está, ya pasó. Ok, Sí. Abigail. No, yo le preguntaba que para el final usted dijo que nos iba a dar, o iba a pensar si en darnos un tema en específico que nosotros íbamos a tener que leer y después comentarlo en el final. ¿Va a ser así o va a tener otra modalidad? Me parece que depende mucho de la cantidad de personas que sean, las que se anoten. Por eso me gustaría terminar de definir quiénes van a dar final el 12 de agosto. Si me lo dicen ahora, mejor. Yo puedo decidir la modalidad. Yo, profe. Yo también. Yo también, Celia Gasoy. Espera, que no veo. Que quiero ver a todos al mismo tiempo. Y entonces... Bueno, a ver, levanten la mano los que van a rendir en la fecha, el 12 de agosto. Levanten la mano. Yo también, profe, pero hay que anotarnos en algún lado, ¿no? Justo me hicieron ruido y no escuchaba nada. Yo creo que sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15. Fabricio, estás votando. Bien, Sole también. Fabricio, ¿estás votando por vos y por Vanessa también? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Dejen las manos levantadas, por favor. No las bajen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19. Ah, bueno, van a rendir todos. Pues no les voy a poder dar un tema a cada uno. Si eran pocas o pocas, sí. Pero no, van a tener una serie de preguntas para contestar. Van a hacer preguntas para contestar y después, dependiendo cómo les va, si les va muy bien, un pequeño interrogatorio o no, pero una pequeña charla de 15 minutos y si les va más o menos, una charla larga para que defiendan la materia. ¿Sí? O sea, si hacen muy bien la parte escrita, tienen la charla corta. O sea, el final de biología es algo escrito y algo oral. ¿Sí? A solas, lo oral. Profe, ¿el final qué temas serían? Todos. Ok. Todos los temas. Lo crucial de todos los temas. Obviamente no te vas a poner a repasar las proteínas que forman, no sé, el músculo, sí, pero no te vas a poner a estudiar todos los tipos de células que hay del tejido conectivo, sino saber que el tejido conectivo está hecho de varios tipos de células y que esas células se asocian a la función que tiene el conectivo, que justamente es ser la interfase entre los otros tejidos, de llevar los vasos sanguíneos, etc. O sea, no, hay que saber todas las cosas de la materia, pero no con todo el detalle del mundo, ¿sí? Si quieren, bajen las manos, yo sé que van a ser como 20. Profe, perdón, una forma de repasar podría ser los trabajos prácticos, por ejemplo. Sí, revisar los comentarios que yo les hice de los trabajos prácticos es una forma. Profe, yo no entendí nada. ¿De qué? ¿Cómo es eso de la gente que están votando para el final, el examen final? Sí. Que no todos tienen que rendir. Pueden rendir en agosto o pueden rendir en diciembre. Ah. Si O sea, sería del 2 al 6. Si aprobaron el parcial con más de 4, pueden rendir el final, o sea, aprobaron como lo que sería los trabajos prácticos de la materia, que son justamente los trabajos prácticos. Eso sí, si ustedes no tienen todos los trabajos prácticos, o si no tienen la mayoría, o sea, de los trabajos prácticos, es difícil que aprueben, y también que puedan dar final. O sea, las personas que dan final tienen que tener todos los trabajos completos y aprobados. ¿Sí? Y los trabajos se aprueban con 6.
profe, perdón, colgué. ¿Cuándo es el parcial? ¿El parcial o el final? El segundo parcial. El segundo parcial es la semana del lunes 2 de agosto al 6 de agosto. El final es el 12 de agosto. Les voy a mandar la lista de personas con los trabajos prácticos que le faltan, cómo les fue, etcétera. ¿Sí? O sea, y también la lista con las notas. ¿Sí? Profe, Sí. ¿hasta cuándo hay tiempo para entregar todos los TPs? Hasta la semana del 2 de agosto. Ah, dale, está. Jorgelina, ¿qué no entendés? Profe, y si damos el examen final, nos va mal, ¿podemos volverlo a intentar en diciembre? Sí. Sí, tienen más de una fecha de final. ¿Qué trabajo Tendríamos que final? Yo volver no a le di empezar, ningún profe. trabajo final. El final es una instancia evaluativa. Escuchen esto, el final es una instancia evaluativa donde ustedes tienen que defender todo lo que aprendieron en la materia. Es una evaluación como un examen, pero tiene una parte oral. ¿Sí? Es como en la secundaria, cuando antes de las vacaciones nos toman pero Claro, escrito. es como llevas una materia en la secundaria y tenés que rendir esa materia. No nos va a ser muy Pasa difícil, que ¿no? No, yo lo que quiero es una charla uno a uno con lo que ustedes fueron aprendiendo de biología. Profe, mi TP el último, el 8. Yo saqué todas las respuestas ahí de la bibliografía y todas esas cosas, pero Claro. me Ahora decepcionó vamos un a poco. hablar de esos TPs. Ahora vamos a hablar de esos TPs. ¿Cómo? Porque mucha gente me copia lo de la bibliografía, pero y yo entiendo, como que sí, ahí está la respuesta, pero pónganle un poco de su propia interpretación de las cosas, ¿sí? Porque si está todo copiado, todos los trabajos pasan a ser iguales. Eso es Claro, una cagada. pero Porque no me ¿viste? entero si ustedes entendieron o no. Te escucho, profe. No, y eso es medio una cagada porque yo al final no entiendo si ustedes comprendieron o no el tema, y eso a mí me preocupa. Decime, Nilsa. Y nada, eso, profe, porque habías dicho que no busquemos en internet y que las respuestas estaban en el campus, o sea, en la bibliografía y todo Sí, las respuestas estaban efectivamente. Eso me había confundido un poco. Sí, las respuestas estaban en la bibliografía, pero lo que siempre, y esto les va a servir para toda la vida, digamos, en el sentido estudiantil al menos, siempre hay que responder las cosas con nuestra interpretación de lo que pasa, ¿sí? O sea, si bien la bibliografía tiene toda la información, obviamente que eso está escrito en algún lado, lo que tienen que contestar es lo que ustedes entendieron de la bibliografía, ¿sí? Lo que ustedes entendieron de las clases. Porque copiar la respuesta a veces nos lleva a copiar cosas de más o cosas de menos y no responder la pregunta. Y eso les pasó un montón en el trabajo práctico anterior. Bien, entonces, una cosita nomás. El 2 al 5 de agosto segundo parcial. Que es online, ¿sí?
Al 6 en realidad, no al 5. Del 2 al 6 de agosto. El 5 de agosto del 2 puse, del 8, Dios mío, estoy. Es el recuperatorio del primer parcial. Y el 12, es 12 de agosto. El 12 es el final. O sea, es la primera instancia del llamado. Hay varias instancias de llamado de final. Nada. Copien esto en un lugar muy importante, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Y el final qué sería? Porque el 2 del 5 sería como un parcial, ¿no? ¿Y es para los que le van mal en esta instancia? ¿O? No, el final es obligatorio. Como decían tus compañeros, el final es cuando, ¿viste cuando te llevabas una materia en el secundario? Que te hacían dar toda la materia. Sí. Bueno, es eso. Pero el final lo tiene que dar todo el mundo, no es que solamente lo hacen las personas que les fue mal, sino que lo hace todo el mundo al final. Si les fue bien en los parciales, bien en los trabajos prácticos y bien en el segundo, y bien con la participación y eso, les va bien en el final también. ¿Sí? ¿Y el oral cómo sería? El oral es, yo les voy a preguntar cosas de lo que ustedes escribieron, o sea, el final va a ser, yo les voy a mandar un archivo con preguntas y ustedes tienen que responder. Las respuestas van a ser cortas, no se preocupen, o de un párrafo máximo, párrafo corto, no van a tener que desembuchar todo lo que saben, sino que van a tener que contestar cosas coherentemente. Tal vez algún problema, como algún problema de algún paciente que entra con alguna patología, tienen que explicar qué pasa, ¿sí? Una vez que ustedes... no van a participar todos, Antonia, porque vos podés elegir cuándo das el final. Eso es diferente al secundario, gracias por preguntar. O sea, ustedes son 30, ponele. 20 van a dar el final en la primera fecha, que va a ser el 14, perdón, el 12 de agosto, ¿sí? Algunas personas pueden darlo en diciembre, si quieren, para estudiar más o con más tiempo, porque por ahí no se sienten cómodos y cómodas en esta fecha, porque están cansados, bla, 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 ¿sí? Los finales, ¿sí? Se pueden dar en cualquier momento. Y una vez que ustedes dan el final, es que aprueban la materia. No pueden colgar mucho tiempo con el final, porque biología es correlativa con materias del segundo año. O sea, ustedes no van a poder pasar al segundo año si no dan el final de biología. Tienen una fecha en agosto para darlo, una fecha en diciembre y una fecha en marzo. ¿Sí? Antes del segundo año. Entonces, nada, les recomiendo que lo den este año, ¿sí? Por ahí, si no están seguros y seguras de darlo ahora, en agosto, bueno, denlo en diciembre, ¿sí? No esperen hasta marzo porque si les va mal, no tienen otra oportunidad para darlo al mediano plazo y pueden llegar a no hacer materias del segundo año. Entonces, lo más recomendable es dar el final apenas termina uno o un cuatrimestre después, ¿sí? Para que ustedes, si les va mal en el final de agosto o el de diciembre, lo puedan dar en marzo para aprobarlo. En el caso de que les vaya mal, no creo que les vaya mal igual, pero por si acaso. Entonces... bueno, disculpe, profe. No. Bueno, entonces, porque tengo que hacer ahora, entonces, o sea, tengo que rendir porque para el otro año ya me voy a olvidar todo. Tienen que estudiar, eso sí es importante. Sí. En el final hay que estudiar. Para dar el final hay que estudiar sí o sí todos los temas de la materia, revisar todos los trabajos prácticos, ver de nuevo las clases. Eso es lo importante. Hacer resúmenes, hacer muchos resúmenes y hacer juntadas para estudiar, lo que quieran. Lamentablemente las vacaciones de invierno de un estudiante no son realmente vacaciones porque el estudiante en vacaciones estudia.
porque tiene que rendir finales. Bien, entonces les voy a compartir lo último porque no terminé esta presentación. Les voy a mandar este video. Espero que no se me apague de nuevo la computadora. Pero creo que, ¿saben qué? ¿Cuándo pasó? Que se apagó cuando se me puso play el video. Bien. Y acá está. Este es el final. Les quería dar las gracias a todos y a todas. Porque escucharon mucho y porque tuvieron mucha paciencia. Esta es la primera vez que doy biología en un terciario y es la primera vez que doy contenidos que no sean de plantas a personas. Yo me especialicé en ecología, que es la ciencia que estudia los ríos y las algas, todo eso. Entonces nunca me había puesto a estudiar cuerpo humano específicamente, aunque sí lo vi en la carrera, pero nunca me especialicé en eso. Entonces, nada, les quería agradecer un montón por aprender conmigo y por ser también mis ayudantes, en el sentido de que si algo no salía bien, ustedes me lo decían. Y nada, más que nada, aguantar toda la cantidad de información que podría llegar o que di en algún momento y tener la paciencia suficiente para decirlo sin que fuera ofensivo. Ustedes siempre fueron con mucho respeto y súper amables con todas las críticas que tuvieron hacia la materia y eso se los agradezco un montón. Así que nada, abro el micrófono para quienes quieran compartir alguna reflexión de fin de cuatrimestre y alguna, no sé, algo que les pase o si alguien quiere comentar, está bienvenido el micrófono. Y si alguien quiere hacer algún tipo de retroalimentación de cómo mejoraría el curso, o qué les pareció que faltó, o que no, o alguna crítica constructiva, por favor, para mejorar para el próximo cuatrimestre. Profe, más que nada agradecerle a usted también porque tuvo una paciencia con nosotros. A veces parecíamos cabeza dura, pero tuvo mucha paciencia también. Y bueno, al principio también a usted se le hizo difícil mandarnos el material porque era algo nuevo también. Estábamos en pandemia, pero la verdad que explica muy bien. Sí, igual ustedes son la misma, o sea, no piensen que son cabezas duras. Eso se lo tiene que sacar de encima. Eso es algo que siempre pasa. Como usted piensa que es estudiar y que es cabeza dura. No, eso es porque nunca habían visto biología antes. O sea, y son temas difíciles los que vimos, no son boludeces. Así que no se te para abajo. Explicarnos una y otra vez también lo que no entendí. Y eso está muy bueno. También nos hizo muy fácil con el tema de grabar las clases y a mí me ayudó mucho. Eso ayudó. Sí, yo también siento que ayudó a grabar las clases y subirlas a YouTube. Sí, eso sí, la verdad que sí, profe. Si no hubiese sido por eso, yo ya me habría atrasado. Sí, eso ayuda un montón, porque a veces uno no tiene internet. Eso tiene razón. O sea, cuando no tenés internet, ¿qué haces? Si no grabas la clase. ¿Alguien más? ¿Alguna crítica? ¿Algo que no les haya gustado de la materia? ¿Algún tema que fuera... Temas innecesarios, sí, ya sé, física, pero vamos a tener que seguir poniéndolo. Entonces, ¿pero física también lo va a tomar o no? Lo básico. Lo mismo que les tomé en el parcial, no demasiado. Presión sanguínea. O sea, ese es el único tema de física que es importante, chicos. Presión sanguínea. ¿Alguna crítica que quieran hacer? ¿Algo que le sumarían al curso para que sea más dinámico, mejor? Además de que sea presencial, ¿no? Estamos de acuerdo que la presencialidad sería mucho mejor. Es que toda la materia es interesante, todo el contenido es interesante. El problema es que no podemos absorber de la forma en que deberíamos. Ya como dice mi hermana, tenemos muchas cosas en la cabeza y nos cuesta un poco, pero
todo el contenido es súper interesante. O por lo menos para mí es así. Quisiera aprender todo, pero me cuesta mucho. Pero trato. No sos la única, Hola, Anto. profe. Por acá también. Yo también sumo con las compañeras, le agradezco y también aprendí mucho, porque yo no tenía idea de lo que era una célula, pensé que era una cosita chiquita, una sola y son miles, y bueno, que se forman tejidos, se forman órganos y todo eso es lindo saber, o sea, me sirve para mí más o menos tener una idea de esta si bien yo estudié, no vimos todo. Más nos enfocamos en otra rama, digamos, que ver con ello. Entonces ya se armó mi rompecabezas. Y nada, aprendí y sí, tuve que leer mucho, aprendí a leer mucho, y más lo virtual, porque yo estaba acostumbrada a estudiar todo presencial, y esto fue como nuevo. Y me sirvió mucho y bueno, eso le quiero agradecer, que entendí bastante y bueno, en vacaciones seguiré mirando los videos y para reforzar, porque tampoco no me gustaría decir ir a finales en diciembre o en marzo, sí me gustaría hacerlo en febrero, en agosto. Y eso, no, mucha crítica mala no te... Sí, el cansancio de aprender a leer era agotador, pero ya le estoy agarrando la mano. Nada, eso nomás. El primer cuatrimestre siempre es el que uno se da cuenta que no sabía estudiar. Que decís, che, loco, yo pensé que un poco sabía estudiar y de la nada es como, bueno, no sé cómo se hace esto. Tengo que aprender a estudiar. Y una vez que una aprende, todo parece más fácil, o todo al menos parece más posible. Así que sí, tenés razón, Jorgelina. Leer es muy importante. Leer es muy importante. Profe, yo te quiero rescatar lo bueno que fue que hayas grabado las clases para entender mejor, porque sos la única de todo la carrera que nos está grabando la clase para que podamos después repasar y todo eso. Y te pido perdón porque no me expreso con las palabras, que saco textual como vos decís, pero como que agarré esa maña me agarré de eso de que busco la respuesta, pero me cuesta un montón explicar con mis palabras. Ya me lo decís casi siempre, pero bueno. Pero bueno, rescato eso. Valoro mucho lo que hiciste desde el principio de grabar las clases. Sos una genia explicando, pero bueno, yo tengo eso de que me di cuenta ahora esta última semana, en realidad ya se va, de que no puedo expresar con las palabras la respuesta, ¿no es cierto? Igual sí, eso se gana a poco, lo de las palabras. Como que de la nada te das cuenta que es mucho mejor describir con las palabras que aprendiste. Que es mucho más específico decir capilar que decir el vaso sanguíneo chiquitito que une. O sea, es un montón decir capilar cuando vos no sabés que eso se llama capilar. Pero es un tema de apropiarse del vocabulario. Y eso es un proceso que tarda, no es un proceso automático ni que tarda un cuatrimestre, ¿sí? Sino que es algo que después ustedes cuando, ojalá que terminen la carrera y ojalá que entren a trabajar como enfermeres en algún hospital, en alguna salita, un CESAC o un CAPS, y que cuando trabajen de eso vean que es mucho más fácil hablar con el idioma que aprendieron. Pero ese idioma se aprende en años, no se aprende tan rápido. Así que tampoco es que lo que yo no quiero es que se exijan tanto, ¿sí? O sea, como que, bueno, esto está mal, listo, lo voy a mejorar, ¿sí? O esto no está tan bueno, listo, lo voy a mejorar, ¿sí? Pero que no nos pongamos en el lugar de, ay, me cuesta un montón, sí, es muy posible que les cueste un montón, pero que eso no sea un impedimento para seguir adelante. Claro, porque si no es como que nos agarramos del discurso de no puedo. No claro, puedo, exacto. que nos trabamos, claro. A mí me pasó mucho que lo que se me dificultaba y después lo hacía, era como, me sentía lo máximo. También, sí.
Sí, sí, además hay una satisfacción en ver que aprendiste algo. Eso mismo. Sí, total. ¿Sienten que aprendieron? ¿O alguien dice, no, la verdad que no aprendí nada? Profe, yo ahora en la Profe, clase de hoy que entendí lo de presión, perdón Ani, yo cuando entendí lo de presión ahora no me podía bajar nadie. O sea, ya me quedé allá arriba. Pero bueno. ¿Y según vos, profe, aprendimos algo? Vos no, Sí. dice por... Hubo cada respuesta que yo decía, ¡fua! Dios, interpretaron muy bien lo que, o sea, como hay muchas de todes, en realidad, hay respuestas que yo digo, sí, o sea, como que se nota que hay una apropiación del contenido, se nota. O sea, en todes me parece que eso estuvo al menos una vez. Así que sí, para mí, de tanto escucharme hablar, algo tiene que haberle quedado, supongo. Yo aprendí bastante, muchísimo aprendí. Y estoy contenta también, como dice la compañera, que es lindo tener esa satisfacción de que sabes algo y podés hablarlo, Yo tengo a mi hermana enfermera y mi hermano kinesiólogo, y cuando yo quería algo, estudia, lee, ahí está, anda y toca tus cosas, tus libros, tus apuntes. Y mi hermana me prestó un libro de biología, pero nada, yo te entiendo más a vos que el libro que ella aprendió. ¿Qué libro Viendo es? biología, uno negro, es de Santillán. No lo tengo acá a mano, pero lo tengo. Creo que ya sé cuál es. ¿Es tipo de secundario? Es de terciario, le piden para estudiar enfermería, pero yo la verdad que más te entiendo con los PowerPoint tuyos, con los videos. Como que ahí está escrito. Sí, igual los dibujos todos se entienden. Bueno, ellos me mandan siempre a estudiar, leer, me dicen, tenés que... no es que me están encima mío, no, ellos me mandan a estudiar, leer. Y ahora puedo hablar de algunas cosas de las otras materias con ellos, que entienden más de depresión y todas esas cosas. Sí, eso por ahí va a ayudar, que ayuden si Bueno, y tienen eso alguna es lindo. Bueno, ¿alguien más quiere dar alguna devolución? A ver qué se podría mejorar. Profe, yo comparto con mi compañera, con Silvia, que, bueno, a mí me costó y me sigue costando mucho biología, porque además en secundario me iba muy mal, creo que la dejé previa hasta quinto año, y hasta que al final la pude rendir. Y nada, me sirvió mucho lo que son los videos, ver los videos. Como dijo Silvia, es la única profesora que grabó las clases y eso la verdad que está muy bueno, porque a veces con los problemas que uno tiene afuera, también te cuesta concentrarte en el momento donde usted estaba dando la clase. Entonces, bueno, yo también al tener hijos, qué sé yo, hay muchas cosas, hay muchos obstáculos y esos videos te permitían poder verlos cuando vos estabas tranquila y en un momento donde tenías tiempo también. Y la verdad que eso se valora mucho. Y bueno, profe, muchas gracias por todo y también por la paciencia.